El presidente de la Confederación Dominicana de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de la Construcción, Eliseo Christopher, ha dicho que la mano de obra extranjera ha disminuido en el sector de edificaciones en República Dominicana. Una necesidad allí, ¿no? Está asegurando que hay que aprobar permisos de trabajo para el sector construcción sí o sí. De ese y otros temas vinculados al sector construcción conversamos ahora con Eliseo Christopher. Mi estimado, ¿qué tal? Bienvenido a Esto No Tiene Nombre. Buenos días, Ángelo. Un placer saludarle, caramba. Y gracias por la oportunidad de poder estar con ustedes en este programa. Gracias a usted siempre, ¿verdad? Siempre dispuesto. Me gustaría, antes de entrar en materia, que hagamos un esbozo general de cómo anda el sector de la construcción en República Dominicana, especialmente con aquellas micro, pequeñas y medianas empresas, grupo al que usted representa. ¿Cuál evolución ha tenido en el último año, los últimos años? ¿Qué mejoras ha presentado? ¿Qué cosas todavía falta por mejorar? Que podamos entender desde afuera cómo andan ustedes. Mira, definitivamente el crecimiento de la República Dominicana, para comenzarte, hablándote ya en términos generales, es importante cómo se ha ido desarrollando en las últimas décadas. Por ejemplo, para este año tenemos un contexto de crecimiento en la República Dominicana de un 4 a 4,5%. Las situaciones no han estado tan favorables y se prevé un crecimiento de un 3,5% del país, ya como en las peores de las condiciones al cierre del año 2025. Eso en otros años, eso es tal vez un poquito, es menos, pero cuando miramos el contexto general y miramos lo que es, por ejemplo, lo que es el crecimiento de Latinoamérica y el Caribe, nos damos cuenta que estamos muy por encima de lo que es el crecimiento regional. O sea, por allí estamos, que Ok, el promedio en la región es de 1,8%. Y aquí sí. estamos hablando de que en el peor de los casos crecemos un 3,5%. O sea que el contexto general de la República Dominicana, dentro de las condiciones macroeconómicas que tenemos a nivel global, pues definitivamente República Dominicana no es el peor. Es un buen escenario. De igual manera te podemos decir que la estabilidad jurídica del país es extraordinaria en el tema de las inversiones nacionales extranjeras. Ujú. De igual manera, la estabilidad política, señores, es importante la estabilidad política del país, cómo nos encontramos, que aunque siempre tenemos en lo interno algunas situaciones que decimos y hablamos, pero siempre tenemos una clase política que está muy bien posicionada y por supuesto una clase empresarial bien definida. De igual manera, pues contamos con unos planes extraordinarios que pueden impulsar mucho lo que es la economía y también el sector construcción. Ahora, dentro de lo que es ese contexto general que te estamos planteando, el sector de la construcción no ha estado en su mejor momento y de igual manera tampoco lo ha estado el sector de las micro, pequeñas y medianas empresas de la construcción de la República Dominicana. Te podemos decir de que cuando el sector desciende o se desacelera, de manera real, pues entonces en el caso de las MIPYME, ese es un impacto mucho mayor. Por lo que ahí nosotros, dentro del contexto y dentro del aplauso que le damos a las autoridades por lograr un desarrollo económico nacional, pues dentro de ese contexto también hacemos un llamado a que tengamos una mayor disposición de acercamiento y de impulso a lo que es la micro, pequeñas y medianas empresas de nuestro sector en la República Dominicana. Interesante eso que señala. Ciertamente hay un estancamiento en toda la región en materia económica y República Dominicana, pese a estar creciendo menos, continúa todavía creciendo. Menos que antes, pero crece. El punto es que cuando la economía se estanca, casi siempre el sector, usted lo acaba de decir, aunque no lo dijo así directamente, pero casi siempre el sector que más sufre es el sector construcción. De hecho, para dinamizar la economía, siempre se recurre precisamente al sector construcción.
se libera el encaje, liberación del encaje legal para precisamente proyectos de construcción, en su mayoría, en la mayoría de los casos. De eso me gustaría preguntarle, porque hace semanas atrás que se informó de la liberación del encaje, del encaje legal de parte del Banco Central. ¿Se utilizó realmente ese dinero para construcción? ¿Se fue a grandes obras? ¿Llegó a los micros, pequeños y medianos empresarios de la construcción? Mira, nosotros ahí en ese orden te podemos señalar de que sí tenemos una realidad del sector construcción en el país, que siempre tenemos algún impacto negativo cuando la economía no va en su mejor momento, siendo nosotros uno de los principales, vamos a llamar rubros o actividades del país en Claro. cuanto al impulso el empuje al sector construcción de todo el país. Eso es una realidad. Ahora, tenemos otra realidad dentro de ese sector, que es la realidad de las micro, pequeñas y medianas empresas del sector, que representamos más del 98% del tejido empresarial de la República Dominicana. Ahí hay una realidad totalmente diferente, porque cuando las grandes empresas se quejan o cuando tenemos una desaceleración del sector, definitivamente, pues ahí en el caso de la micro y de las pequeñas empresas, pues el impacto es mucho más severo, mucho más fuerte. Claro. Entonces ahí es donde nosotros decimos que hay que prestarle mayor atención desde las autoridades a lo que es las micro, pequeñas y medianas empresas de nuestro sector. Por ejemplo, sí hemos visto que desde el Estado se han llevado diferentes actividades para dinamizar este sector, que recordemos, Ángelo, recordemos que nosotros como confederación, desde el año 2023 estamos anunciando que el sector va a caer o se va a hacer mucho más lento. Entonces, desde el año 2022, y decíamos los indicadores que nos estaban alertando. Entonces, ahí nosotros solicitábamos dinero del encaje legal y entre otras cosas, entre otros temas, para fortalecer el sector de la construcción. También nosotros hemos dicho en reiteradas ocasiones, en algo más de una década, la necesidad de que esa liberación de esos fondos del encaje legal lleguen a las micro, pequeñas y medianas empresas. Eso lo hemos dicho. Ya hemos logrado, o vamos a llamar que nuestra voz ha sido escuchada, porque ahora cada vez que antes no sucedía, pero ya hace unos años, cada vez que el Banco Central emite y la Junta Monetaria emiten o autorizan la liberación de dinero o de recursos del encaje legal para el sector construcción, ellos ponen siempre un escenario o una participación, ya lo señalan desde el Banco Central, una participación para las micro, pequeñas y medianas empresas del sector construcción. Nos gustó muchísimo que en el mes de septiembre del año pasado, mes de noviembre del año pasado, noviembre 2024, el Banco Central pues emitió unos recursos, unos 35 mil millones de pesos, autorizó la liberación de esos recursos desde el sector financiero, pero no le especificaron o no especializaron esos fondos, parte de esos fondos, para las micro, pequeñas y medianas empresas. Y nosotros seguido dijimos, y lo de la micro y mediana. Y seguido el Banco Central pues revisó su normativa y envió y puso seguido en las micro, pequeñas y medianas empresas. Situación que nosotros pues... ¿Y qué porcentaje le toca por lo general? Ellos siempre segmentan una parte, a veces liberaron unos 35 mil millones de pesos y había un porcentaje, había una cantidad de unos 16, 17 mil pesos para micro. Me puedo equivocar en los datos, pero nunca es nunca es un porcentaje que se identifica con la cantidad de microempresas en el país. Entonces, en ese contexto, nosotros aplaudimos ampliamente que el Banco Central, la Junta Monetaria, pues ya ellos pues toman muy en consideración incluir a las micro, pequeñas y medianas empresas dentro de la liberación de sus fondos. Pero ¿qué sucede, Ángelo? ¿Qué sucede con mucho pesar? Que a pesar de que el banco los autoriza, a pesar de que la Junta Monetaria ya están conscientes de lo que deben hacer, o ya entienden que la participación de las MIPYME debe ser extremadamente importante
en ese orden, pues no así el sector financiero, no así el sector financiero. Cuando decimos el sector financiero, no nos referimos a que el sector financiero, los bancos quieren sacarnos o no quieren prestarnos dinero. No, no necesariamente eso. Resulta que de esos fondos, cuando le llegan a los bancos, que siempre llegan con ciertas condiciones, hay un apetito enorme para acceder a esos fondos. Entonces, ¿qué hacen los bancos? Que de manera muy puntual, ellos pues tienen ya sus constructores, dime tú, personas que están trabajando con cualquier entidad financiera del país por 10, por 15, por 20 años, de manera exitosa. ¿Qué hacen ellos? Se lo colocan a los que ya conocen, con esa especialidad y con esos favores y esas bondades que vienen ya destinados desde el Banco Central, autorizados por el Banco Central. Entonces, no se corre riesgo las instituciones financieras en buscar emprendedores y en buscar personas que sí lo necesiten. Entonces, el banco es conservador y se va a lo seguro. Entonces, ahí nosotros decimos que el Banco Central, la Junta Monetaria, la Superintendencia de Banco, deben buscar mecanismos oportunos para garantizar que una parte de esos fondos que llegan liberados del encaje legal, pues sí lleguen, ya sea flexibilizando las medidas, ya sean supervisando. Ya vimos que en la penúltima liberación que se hizo de fondos en el mes de noviembre de unos 35 mil millones de pesos, ya ahí vimos que el Banco Central, en uno de los artículos del oficio, del documento que ellos emitieron como garantía, la resolución que emitieron, ya ellos hablaban de que esos fondos debían ser colocados y tenían cierto mecanismo de supervisión desde el Banco Central. Primera vez que anunciaron eso. Nosotros decimos que sí, que deben seguir, vamos a supervisando. llamar, sí, correcto, esas disposiciones, donde se aseguran de que si van a tener un desarrollo de recursos del encaje legal, lo van a emitir, vamos a asegurarnos de que sí o sí lleguen a emprendedores, lleguen a las pequeñas empresas, lleguen a las microempresas de todo el país. Ahí nosotros decimos que ahí falta mucho por hacer, porque el sector financiero, y te voy a decir, Ángelo, nosotros aquí tenemos una sensibilidad social enorme que la hemos demostrado en los últimos 15 años que estamos trabajando de la mano con la microempresa. Pero si yo fuera banquero, tengo que asegurarme de dar la respuesta. Sí, claro, por supuesto. Entonces, si el Banco Central, la Junta Monetaria, le dicen a la superintendencia, bajemos un poquito la flexibilidad, los requisitos exigidos, las normas prudenciales, y vamos a buscar la oportunidad. Ahí tendríamos un gran escenario realmente para la inclusión y la participación de las pequeñas empresas del sector construcción y desarrollo, podemos decir. Así es. Y también podría motivar a que los informales se formalicen. De eso me gustaría preguntarle, ¿cómo anda la informalidad en el sector? Mira, ahí nosotros, créeme que si nos permitieran, y ya hemos tenido discusiones nacionales e internacionales y estamos siempre en todos los paneles, y hemos dicho que definitivamente la informalidad es un gran flagelo en la República Dominicana y sobre todo en uno de los sectores más dinámicos como es el sector construcción. Cuando hablamos de la informalidad de manera normales, en estos días escuchamos, un paréntesis, en estos días escuchamos al ministro Magín Díaz hablando de la informalidad y nos pasó mencionó un número que nosotros dijimos, no, eso no es cierto, que no lo podemos decir porque no lo hemos todavía verificado. Habló de un número elevadamente alto en cuanto a la informalidad en el país, que creo que nosotros entendimos mal, porque él hablaba del 88%. Creo que entendimos mal, porque esos no son los datos oficiales, tenemos que revisarlo. Pero sí, la informalidad oficial 2024 en el país, estamos hablando por encima de un 60%. Ahora, en el sector construcción, estamos hablando de que esa informalidad supera por mucho el 80%, donde tenemos miles de empresarios del sector construcción operando de manera informales. Entonces, ese es un gran flagelo que tenemos en la República Dominicana. Y ese flagelo pues se proyecta y se integra de manera transversal en todo el sector
de la construcción y sobre todo en los micro, pequeñas y medianas empresas. Una situación que nosotros hemos dicho siempre que hay que tomar muy en cuenta de parte del Estado dominicano para asegurarse de ver cómo vamos descendiendo esos niveles de informalidad en la República Dominicana. Hábleme de la Confederación, ¿cómo están ustedes conformados? ¿Cuántos empresarios, el número de afiliados que tienen? ¿Cómo están distribuidos en el país? Estamos hablando de que usted me dice que supera más del 80% el sector de la informalidad, entonces la Confederación prácticamente los agrupa a todos, el resto, ¿no? Sí. Mira, nosotros tenemos una gran... Te puedo señalar, Ángelo, rápidamente con respecto a la informalidad, si me permite. Sí. Ciertamente te debo decir que se han estado dando pasos importantes desde el gobierno, sin miedo a equivocarnos. Tenemos, por ejemplo, lo que es la liberación de los recursos del encaje legal, que eso lo hemos visto. Hemos mencionado también en ese orden cómo desde el Banco Central pues se mantiene una estabilidad o se trabaja una estabilidad en lo que es la inflación, que aquí se mantiene bastante bien, que anteriormente no era un problema. El día de hoy para nosotros la construcción no es un problema, aunque algunas asociaciones del sector construcción hablan de que hay una inflación fuerte. Nosotros no lo sentimos en esa forma. O sea que se ha mantenido eso. También estamos hablando de los planes de vivienda del gobierno. También hemos visto cómo el presidente Luis Abinader ha hablado de manera muy puntual sobre la necesidad de mecanizar el sector de la construcción. Esos son escenarios que se dan y que nosotros decimos, por ejemplo, el impacto que puede tener todo eso usado para empujar más la inclusión financiera, que lo decíamos un ratito, para empujar, si usamos todo eso y empujamos a las pequeñas empresas, empujamos la formalidad. Esos son escenarios que permiten perfectamente bien para que el sector de la construcción informal pues se vaya integrando. Ahora, ¿qué va a pasar con los planes de vivienda? ¿Qué va a pasar con el dinero, los recursos que se están colocando a través del Bandex para mecanizar el sector de construcción? Definitivamente no vamos a tener impacto positivo en ese escenario. ¿Por qué razón? Primero, Bandex tiene una normativa normal en cuanto a lo que es la inclusión financiera, lo que es la colocación de los recursos por las normas prudenciales, que son bastante exigentes. O sea, esos fondos no llegan a las pequeñas empresas, no llegan a las microempresas. Por lo que te puedo decir que, como te decía hace un ratito, tenemos dos realidades: un sector construcción bien empoderado y un sector construcción demasiado deficiente. Entonces, el sector apoderado, los bancos, sector financiero, siempre le lleva a sus oficinas. No permiten que vayan a los bancos, sino desde el banco le llevan a sus oficinas los recursos con las mejores condiciones y demás, porque son gente que han cumplido, que están creciendo y demás. Exacto. Entonces, los bancos se pelean. Entonces, ¿qué hace el gobierno? Le está abriendo más espacio a esos que lo tienen y no le está abriendo espacio a los que no podemos integrarnos. Y entonces no se cumple el objetivo de la liberación del encaje, al final, que es movilizar la economía. Y para nada. Y te puedo decir, Ángelo, el banco Bandex ya logró entregar, según dice Bandex, según dijeron el día pasado, colocaron ya unos 3.000 millones de pesos para mecanizar el sector construcción. Óyeme, yo no creo que hayan dos acciones más favorables en todo lo que es la economía del país y en todo lo que es el sector construcción en las últimas 2, 3, 4 décadas, que son mecanizar la mano de obra del sector construcción y los planes de vivienda del gobierno. Pero continuando con lo que es la mecanización y el Bandex, te podemos decir, sin miedo a equivocarnos, de que el impacto que vamos a tener, las micro, pequeñas y medianas empresas, y el impacto que va a tener el sector de la construcción con esos recursos colocados es cero. O sea, ninguno, cero. No va a haber, porque se está facilitando recursos a un grupo de personas que ya lo tienen, que ya tienen sus equipos, ya tienen las máquinas que necesitan. Entonces, pero a esa gran cantidad que representamos, más del 98% del país,
no se le está buscando salida. De igual manera te podemos decir que los planes de vivienda que pueden ser, me dice si me estoy extendiendo mucho, Ángelo, por favor. No, tranquilo, Ok, tranquilo. que no quisiéramos, yo te trato con mucha amabilidad porque te veo casi todos los días, Sí. aunque tú casi no te veas uno, Pero bueno. bien, gracias, Sí. gracias. Te vemos siempre, sabemos quién tú eres, cómo andas, todas esas cosas, porque tú eres una figura pública de mucha incidencia diaria en los principales medios de comunicación del país. Un placer, jovencito, Gracias. prometedor de la comunicación. Sí. Mira, de igual manera te decíamos que los planes de vivienda del gobierno, que están llamados a tener un desarrollo enorme en el sector de la construcción, pues como tales, hablamos de manera puntual del Plan Nacional de Vivienda Familia Feliz. Vimos que de inicio hablaba de una participación o de un desarrollo de unas 44.000 viviendas. Al final terminaron creo que con 2.000, 1.500, 3.000 viviendas, no sé cuántas, pero fue muy por debajo de lo que habían establecido. Sin embargo, de esas viviendas no hubo participación de las micro, pequeñas y medianas empresas, excepto el proyecto nuestro, Ciudad Alto de la Riviera, que es el único proyecto MIPYME de la construcción del país y creo que de la región, ya un proyecto que se inició hace 7 años. Nosotros, con pesar, Ángelo, con pesar, con mucha pena, entendíamos que al nosotros iniciar el proyecto Ciudad Alto de la Riviera, un proyecto de participación de las micro, pequeñas y medianas empresas en el sector que le permite conocer la ley del fideicomiso a las MIPYME, que le permite la inclusión financiera, que le permite integrarse a desarrollo. Entendíamos que cuando nosotros comenzáramos, el gobierno, y esto lo decimos con mucha pena, y ojalá o esperamos que el mismo presidente Luis Abinader, nuestro amigo, vea, entendíamos que el gobierno iba a salir con varios proyectos para las MIPYME en todo el país y a la fecha es cero. Yeah. Ahora, el Plan Nacional de Vivienda Familia Feliz pasó ahora a otra administración, donde estamos viendo el joven ministro. Dijimos joven ministro porque, como decimos cosas negativas, también decimos los positivos. Lo positivo, claro. Sí. El joven ministro, en este caso el señor Carlos Bonilla, cuando lo vimos que el presidente lo nombró como ministro de la vivienda, nosotros hicimos los peores de los pronósticos. No tiene experiencia, no sabe lo que va a hacer y demás. Pero ha salido una persona que ha mostrado mucho interés, mucha capacidad y ha mostrado un foco, mucho foco. Y de hecho le ha dado resultados en cuanto a las proyecciones que han hecho ellos como desarrollo. En ese contexto ya pasa ahora el plan del Ministerio de la Presidencia, pasa al Ministerio de la Vivienda, por lo que nosotros esperamos ver resultados en el corto, mediano y largo plazo. Ahora bien, fuimos invitados el día pasado por el señor Bonilla a la presentación del nuevo plan. Cambiaron muchísimos escenarios, vimos que hay realmente una intención y entendemos que está mucho más focalizado a una participación mucho más activa en el orden social para otorgar vivienda a segmentos poblacionales que lo necesitan. En ese contexto, y nos decía precisamente uno de los principales, o el principal jefe de gabinete del ministerio, me decía, Christopher, ahí hay varios de los temas que tú incluías, que tú sugerías, que nosotros le hacíamos por escrito y le mandamos, lo que nos pone muy orgullosos, pero, y esperamos que nuestros amigos, el señor Carlos Bonilla, y de igual manera, pues, su grupo que lo asesore y le están con ellos de manera permanente, pues esperamos que puedan escuchar esta palabra que ya se lo hemos dicho. Si yo, Eliseo Christopher, me tocara estar en algún escenario de gobierno importante, que nosotros siempre pensaríamos en la parte social, claro, en la parte económica y en la parte política. Crear un equilibrio. En el orden social y en el orden participativo, si ese plan de gobierno de vivienda no se desarrolla con una inclusión y una participación activa de las micro, pequeñas y medianas empresas, sencillamente no tendría resultados. Se van a hacer las viviendas, se van a fortalecer unas cuantas empresas, pero de igual manera sigue las pequeñas empresas siendo deficientes. Deslocadas. A propósito de que usted cita ese tema,
La semana pasada, el Partido de la Liberación Dominicana hizo en su tradicional rueda de prensa, de ahora la hace todos los lunes a las 10 de la mañana, estaban hablando del sector educación y fue donde se introdujo, posterior a una declaración del expresidente Danilo Medina, el tema de las escuelas que se construyeron en su mandato. Y yo recuerdo que en esa rueda de prensa Melanio Paredes llegó a decir que tal vez de manera errada el presidente Medina amplió la posibilidad de que constructores pequeños pudieran construir escuelas, pero que era una medida acertada. Eso decía, me atrae mucho que él dijera eso, tal vez de manera errada, aprovechando que lo tengo usted aquí, porque posteriormente, en horas de la tarde, el presidente Abinader entonces acabó con esos contratos que se hicieron para construir escuelas y dijo que muchos de ellos se le entregaba el dinero al fabricante y no tenían el terreno, no podían terminar las escuelas, tomando en consideración que se trató de micros, de pequeñas y de medianas empresas las que adquirieron esos contratos para construir escuelas. Le pregunto, ¿fue un error ampliar hasta ustedes la construcción de escuelas? ¿Qué fue lo que realmente pasó? Mira, un tema que lo abordamos de manera muy amplia en un momento determinado. Recuerda por favor que nosotros en el año 2012, 2016, hablábamos de una participación activa de las micro, pequeñas y medianas empresas en los desarrollos de las obras del Estado. De hecho, los primeros sorteos que se hicieron aquí en el país fueron promovidos por la Confederación, que se hicieron en el INAPA. Y esos sorteos, nosotros le decíamos en ese entonces al director del INAPA, mira, nuestro amigo Alberto, mira, si tú comienzas con esto, ahora que el país tiene alguna baja y que el presidente Medina tiene alguna deficiencia o tiene algunos cuestionamientos en algunos escenarios, si tú comienzas con estos sorteos, que nosotros le preparamos todo, tú te vas a casar con la gloria. Y efectivamente así fue. Comenzó el primer sorteo de obra del país, que comenzó en el INAPA junto a Copimecón. El segundo fue en San Juan de la Maguana. El tercero fue en San Pedro de Macorís junto a Copimecón. Bien. Integramos al CODIA y le decíamos sigue. Luego el presidente Medina anunció y le dijo a él sigue con los sorteos. Nosotros seguimos juntos y entonces el presidente anunció lo que fue el sorteo de las escuelas. En ese orden te voy a contestar entonces la pregunta. Nosotros somos abanderados, y escucha por favor bien esto, Ángelo. Sí. Nosotros somos abanderados de la oportunidad. Nosotros creemos que los jóvenes, nosotros creemos firmemente que las pequeñas empresas necesitan oportunidad. Y sin ánimo de estar en discordia con el presidente Luis Abinader, que tenemos una excelente relación, o con cualquier otro presidente, te podemos decir algo. ¿Cómo diablos vamos a lograr que una pequeña empresa pueda desarrollar una obra si después le ponemos un supervisor que lo que está buscando cuarto y lo está extorsionando? No hay forma de que podamos buscarle la forma, de que puedan salir bien. Para lograr eso, tendríamos nosotros buscarle la oportunidad, pero también darle un seguimiento oportuno a las micro, pequeñas y medianas empresas. No ponerle acá un supervisor que lo esté picando y que le esté buscando y que tenga que dar un porcentaje para poder salir hacia adelante. Vimos un escenario que nosotros lo decíamos, que un pequeño empresario que se vio hastiado, que no pudo, se pegó un tiro ahí mismo en la misma oficina de la OISOE. Eso se vio. O sea, el problema no está en la oportunidad, Ángelo. El problema no está en las pequeñas empresas. El problema está en darle la oportunidad y después que se da la oportunidad, buscar los mecanismos de que esa micro o pequeña empresa tenga un seguimiento oportuno. Si no, no hay forma de que pueda salir. Si lo que le sale entonces es un supervisor buscando en las 4 puntas al pato, las 5 patas a la mesa para que entonces tenga que buscarle un par de pesos, ahí nos jodimos prácticamente. Y me disculpe estas dos expresiones que te he usado, que es lo que siento en este momento. Hay que buscar la forma, sí o sí, de darle oportunidades a las pequeñas empresas. Hay que buscar, sí o sí, la forma de que las pequeñas empresas podamos tener una inclusión y un desarrollo. Y si por alguna razón, alguna falla, vamos a buscar la vuelta. Yo tengo pequeñas empresas aquí trabajando en nuestra obra. Te puedo decir, tengo jóvenes de 22 años, de 23 años, haciendo las labores de ingeniero, dirigiendo obras, de la mano con nosotros.
Ok, excelente. Tengo que preguntarle, de hecho empezamos la entrevista con esa data. ¿Qué pasa actualmente con la mano de obra en la construcción? Sabemos que desde hace años, tanto en la agricultura como en la construcción, se necesita una mano de obra extranjera, fundamentalmente haitiana, que son los nacionales más próximos a nosotros, ¿verdad? Y que trabajan esa parte porque carece o falta la mano de obra dominicana. ¿Qué ha pasado tras la implementación del plan riguroso de deportación de inmigrantes ilegales en República Dominicana? Sí, por años, por décadas, en el país ha habido una dejadez al desorden que se ha ido creando con respecto a la migración haitiana en la República Dominicana. Y esa inmigración se ha ido insertando en actividades importantes de la producción nacional. Y uno de ellos es el sector construcción, un sector altamente informal, un sector altamente demandante. Entonces ahí hay un nicho enorme para la integración de ese sector, de esa mano de obra. Sí. No te voy a hablar de otros sectores porque no estoy autorizado, puedo hablar de mi sector, que Ok, es lo que conozco. perfecto. Pero sí se sabe que hay otros sectores, por ejemplo, lo que es la agroindustria y el turismo, que se hacen un poquito que como que no es con ellos. Pero el turismo tiene un gran componente de mano de obra extranjera actualmente. Porque por donde quiera que vamos, a los resorts que vamos, hay una gran cantidad de nacionales extranjeros trabajando allí. O sea, pero te voy a hablar del sector construcción. Mira, esa dejadez a ese desorden continuo se ha ido acumulando por décadas y el día de hoy la situación es insostenible. De manera muy responsable, extremadamente responsable, creo que como nadie, creo que como ningún gobierno, el presidente Luis Abinader ha abordado de manera muy puntual lo que es la migración nacional de indocumentados aquí en el país. Eso lo está abordando de una manera extraordinaria, podemos decir. Vemos que logró reunirse con todos los principales líderes políticos, los líderes empresariales, escuchar a todo el mundo y integrar a todo el mundo a buscar soluciones a lo que es la problemática de esa mano de obra amplia que tenemos o esa gran cantidad de haitianos que tenemos en la República Dominicana. Por ahí el presidente Luis Abinader, podemos decir que a pesar de las limitaciones por ese desorden acumulado, realmente está haciendo un papel extraordinario porque se está asegurando de hacer gestiones no puntuales ahora, está asegurando de hacer gestiones después de su gobierno sin importar el partido que llegue. Eso es extraordinario. Ahora bien, estamos hablando de una gran cantidad de unas deportaciones. Nosotros en ese orden entendemos que sí, que hay que tomar condiciones en ese orden. También estamos hablando de que vamos a sacar tantos miles de haitianos semanales o mensuales, no recuerdo cuántos son. Estamos de acuerdo. Pero hablándote otra vez en el contexto del sector construcción, sí o sí. Nosotros decimos eso, porque no tenemos de otra. Si nos sacan, y esto cada vez que lo digo, Ángelo, en los medios de comunicación, ellos entienden que estoy hablando, que pertenezco tal vez a algún grupo que está en pro de los extranjeros. No, señores, no es así. Sencillamente somos honestos con lo que planteamos. No representamos ningún grupo más que la microempresa de la construcción. No tenemos alianza con ningún grupo bueno o malo. Entonces se me quiere acabar porque parece que yo estoy hablando a favor de los haitianos o de los extranjeros. No, yo estoy hablando de lo que pasa en el sector. Si se paraliza el día de hoy esa mano de obra en el sector, sencillamente el sector se paraliza y junto con el sector construcción se paraliza una gran parte de la economía nacional. Entonces decimos que sí o sí el CES, los empresarios, los políticos deben ponerse de acuerdo para regularizar no, permiso de trabajo ordenado, Sí, para claro. identificar esos haitianos que andan en la calle que uno no sabe quiénes son. Señores, tú te topas con miles de obreros que tú no sabes quiénes son y tienes forma de hacerlo. Ahora, junto a una normativa que debe salir de cómo se debe trabajar el sector de la migración, el sector de la mano de obra, el sector de construcción, junto a los planes de vivienda, junto a la mecanización, que es un tema interesantísimo para fomentar la formalidad y fomentar
la mano de obra dominicana, esos escenarios, incluyendo los planes de vivienda y demás, se puede, si no se logra, y escúchame esto, Ángelo, por favor, si no se trabajan acciones puntuales con las micro, pequeñas y medianas empresas, vamos a quedar en nada en el corto, mediano y largo plazo. Decimos planes específicos en el corto, mediano y largo plazo para impactar o para empujar a la formalidad y buscarle espacio de participación a las micro, pequeñas y medianas empresas. Si no se hace eso, no importa lo que se haga, no vamos a tener desarrollo. Apostamos a un buen plan de vivienda, que haya una participación de las MIPYME, que ya a 6 años, casi 5 años de gobierno, que se cumple esta semana, de Luis Abinader no está moviendo una participación muy activa del gobierno, aunque te puedo decir, sin ánimo de... Tú sabes que nosotros no criticamos a nadie, Ángel, nosotros somos... Sí. Pero sin ánimo de criticar, aunque te puedo decir que estamos ante el presidente más... con el que mayor acceso se le llega, con el que mayor conversaciones tú tienes, que te habla a las 11 de la noche, que tú tienes acceso con él, aunque al fin los resultados son nulos. Pero bueno, estamos ante un presidente que te escucha, que te escucha y que uno se puede expresar, por lo menos expresarse. Pero entendemos que la clave de un desarrollo del sector integrado no es que sigamos buscando espacios para un 1%, un 1.5% de las empresas del país de la construcción. No es que sigamos liberando fondos o buscando mecanizaciones para un 1%. No, hay que irse a fondo, abajo. Mientras más abajo, mucho mejor, para poder llegar y tener un desarrollo del sector sostenido y que impacte de manera real y de manera firme el crecimiento del país. Le quiero hacer 3 preguntitas vinculadas con el tema rápidamente. ¿Cuánto gana un obrero de la construcción al día? Yo recuerdo que de muchacho escuchaba, bueno, son 75, son 200. Actualmente, ¿por dónde andan las cosas? Y ahí mismo conectado, ¿qué probabilidad hay de que se cree algún tipo de programa o de incentivo, incluso con apoyo de las autoridades, para motivar la mano de obra dominicana en el sector construcción? Mira, como te decíamos, el sector de la construcción es muy bien pago y nosotros los empresarios ganamos bastante bien cuando estamos bien ordenados y estamos progresando. O sea, el sector de la construcción económicamente es bien dinámico. Nosotros tenemos personas que comienzan a ganar 1.000, 1.200, 1.500, 2.000, 2.500, 3.000 por día. Te puedo hablar, por ejemplo, que estuvimos participando en días pasados en una reunión. Había una nómina, una empresa, y nosotros de manera confidencial estábamos allí. Y esa nómina era para los formaleteros. Que aunque nosotros somos formaletas, yo nunca estoy involucrado, nosotros nunca estamos involucrados en esa actividad de esos maestros que se dedican a ese escenario. Y ahí estuve involucrado. Ahí se le estaban pagando por 23 días laborables de trabajo. Habían salarios de 35, 42, 95, 105 mil pesos por persona, casi todo haitiano o extranjero. Y te estoy hablando por 23 días de trabajo. Algunos de esos días de trabajo comienzan a las 4:30 de la mañana y terminan a las 8, porque es por tarea específica. O sea que no ¿A las 8 de qué? ¿A las 8 de qué? A las 8 de la mañana. O sea, a ellos les corresponde colocar las columnas verticales. Ajá. Y ellos se ponen a las 4:30 de la mañana, y terminaron a las 8. Ahí llega otro grupo que comienza a colocar la varilla o comienza a colocar la parte que le corresponde de la electricidad o plomería, que también se toma un tiempecito. Ya a las 3 de la tarde, 4, estamos listos para los vaciados. Esa dinámica, uno comienza también a desmontarla temprano en la mañana, que son los primeros que comienzan. Esa dinámica genera un pago enorme. O sea que sí hay buenos salarios para el sector de la construcción. Si es por día, se le paga bien. Okay. Si es por ajustes, también se le paga bien. Pero en cuanto al apetito del dominicano a participar en el sector de la construcción, te puedo poner un ejemplo. Nuestro amiguito de hace más de 20 años comenzó a trabajar con nosotros desde que tenía 18 años. Bueno, comenzó antes en casa de mi mamá, que vivía con ella, ayudándole a hacer cosas.
Luego, cuando ya se hace mayorcito, nosotros lo ponemos como mensajero aquí en la oficina. Luego yo le digo, César Florian, vete a la hora a trabajar. Y dice, yo no. César, tú que estás ganando 12,000, 15,000 pesos, vete para la obra, que ahí yo no ingeniero. Al fin convenzo a César que se vaya a la obra a trabajar construcción. Comenzó como guardalmacén. Ajá. Sin cansarte mucho el cuento, ya César tiene allá trabajando en la obra unos 6 o 7 años, tal vez un poquito menos, y ya César Florian ya ahora me está cotizando puertas, ventanas, balcones, con un presupuesto que le puede llevar desde 8 a 22 millones de pesos. Ya él ahora es empresario, a partir de unos días, empresario, donde va a trabajar por tareas específicas y desenvolviéndose ya no como maestro, sino como empresario. suplidor, como empresario. Eso le ha permitido crecer bastante. Ya César tiene su camioncito que me da servicio, entre otras cosas. Y ya César, cuando está trabajando con nosotros, a pesar de que tiene un sueldo básico que supera por mucho lo que él ganaba, ya cuando César va a hacer ciertas tareas, ingeniero, ¿cuánto? Yo se la hago, pero ¿cómo es eso? Y hay que buscarle aparte su cuota de participación. O sea, hay buen desarrollo en el sector de la construcción y el escalafón de crecimiento, el escalafón, para tener esa inclusión financiera o esa ganancia financiera, esa utilidad financiera, son amplias. Ahora, ¿qué ha pasado? Que por años ese sector de la construcción, esa mano de obra, se ha ido sustituyendo de manera sostenida. No sabemos. Pero si usamos los planes de vivienda, si usamos los planes de mecanización, si usamos los fondos de pensión, la liberación de los recursos legales, si usamos una cuota de los fondos de pensiones y si usamos mecanismos que busquemos la forma en que establezcamos entre todos los sectores, entre gobierno, iglesias, sociedad civil, busquemos los mecanismos oportunos y le demos seguimiento a las micro, pequeñas y medianas empresas, integrándolo en esos factores, en esos desarrollos, tendríamos, en lugar de equivocarnos, un eminente sector construcción en el país y tendríamos mucho más oportunidad y un crecimiento económico mucho más equitativo. No hacemos nada, Ángelo, con que un 1% tenga todos los favores y que el gobierno pues esté focalizado en ese 1% y que dejemos más del 98% de las empresas del sector construcción a garete. No estamos de acuerdo con la respuesta del presidente Luis Abinader, que dice que fue que se le dio oportunidades a gente que quedaron mal. Vamos a dar seguimiento y vamos a ayudar a esa gente. Muy bien. Bueno, no le escuchamos esa palabra, pero de hecho la voy a buscar y posiblemente le hagamos una cartita al presidente, porque voy a buscar el contexto en que lo dijo. Muy bien. No lo escuchamos. Y podemos decir que sí celebramos que todos los lunes el presidente está hablando, porque déjame decirte que anteriormente los presidentes no hablaban. Así es. Bueno, ahí está Eliseo Christopher, presidente de la Confederación Dominicana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de la Construcción, compartiendo con nosotros en detalle, de manera explícita, el estado de ese importante sector que es para muchos la base del desarrollo económico o donde se manifiesta el desarrollo económico. Muchísimas gracias, mi estimado, por compartir aquí con nosotros. Gracias por su tiempo, de verdad que sí. A ti, Ángelo, a ti.